Muy buenos días a todos y a todas, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estén revisando este video. Bueno, me presento, mi nombre es Diana Forero, yo soy maestrante de la maestría de educación, específicamente hoy les vengo a hablar acerca de mi experiencia a través de la asignatura Ciudadanías y Entidades Culturales. Eh, para empezar, pues debo decir que esta materia es muy importante porque permitió, como de alguna manera, tratar de tener una visión mucho más amplia de todo lo que tiene que ver con las identidades de las sociedades y todas las diferentes luchas que han tenido las minorías o las personas en general para construir una identidad. Entonces les voy a comentar acerca de cómo fue mi percepción en lo que respecta a este curso. Bueno, para empezar, desde mi punto de vista, ¿cuáles son los aspectos que más se trabajaron al culminar esta unidad? Pues bien, bueno, en la unidad uno se vio más que todo, en mi caso personal, las palabras como un medio de expresión y legado de una cultura y la ley como un reflejo de la sociedad donde se desempeña. Em, bueno, esto tiene que ver más que todo con cómo las palabras forman parte de nuestra identidad, la forma que nos expresamos, la jerga, los regionalismos, y que muchas veces esos significados que uno considera como normales generalmente provienen de, pues, del vivir, del diario vivir de nuestra sociedad, algo que pues es muy importante siempre tener presente. Asimismo que la construcción de la ley o del derecho en general no viene, por así decirlo, como estipulado de manera general, aunque hoy día pues con la globalización eso se ve. Sin embargo, depende mucho también de echar una mirada también a la parte de otros pueblos u otras sociedades que incluso en nuestro mismo país que también ven su punto de vista o su manera de justicia de una manera completamente diferente a la que nosotros vemos y por el hecho de que sea diferente no significa que no sea válida. En la unidad 2 se profundizó mucho en lo que tiene que ver el juego como herramienta de progreso y de aprendizaje. Entonces, los juguetes, por ejemplo, son una manera, según la investigación que se hizo en esta unidad, una manera como de aprender a relacionarse con el entorno, tomando diferentes componentes de la sociedad, del mismo terreno donde se vive, para construir artefactos, por así decirlo, que intervengan en el desarrollo del niño o del futuro adulto y cómo esto impacta a través de los siglos y cómo a través del tiempo se convirtió en algo más que pues solo un elemento de juego, sino también un símbolo de estatus. También mediante un ensayo donde se hizo como el análisis acerca de las palabras, unas palabras muy importantes en la jerga colombiana, también se notó la importancia de rescatar esos saberes ancestrales que pues por la sociedad o por diferentes factores que sucedieron hace muchos siglos también se fueron como disipando y se fueron distorsionando, dejando de lado nuestra verdadera identidad. Y por último, en la unidad 3, la característica principal fue que se hizo un análisis acerca de la importancia de ver otros puntos de vista, de no dejarlos de lado, incluso desde una manera muy bonita que es como los saberes ancestrales en lo que tiene que ver con la unidad con el planeta, con no abusar de las personas ni del entorno en el que vivimos. Eso es muy importante. Entonces, como vivimos en una percepción hegemónica de la sociedad donde pues todo es un poco más complicado, porque todo gira en torno a la acumulación, al desperdicio, al tener dinero. Entonces, obviamente el buen vivir y todas estas cuestiones es muy importante como que tenerlo en cuenta y mirar hacia las culturas que nosotros creemos que no son lo suficientemente avanzadas, pero en general ellos viven a su manera y de una manera amigable con el planeta. Bueno, el segundo aspecto que quiero revisar y quiero hacer una retrospección es que
Bueno, voy a hablar un poco acerca de las actividades realizadas y el impacto que tuvo en mi aprendizaje, ¿vale? Entonces, para hablar de esto, vamos a también a dividirlo en las tres unidades. La primera, como les comenté, se dividió en dos actividades. La primera fue hablar de la ley, como dependiendo de la cultura o dependiendo de la sociedad donde se vea, ya que, pues, como les dije anteriormente, no todas las sociedades tienen la misma percepción de justicia. Esto se vio principalmente al hacer el análisis en el foro, donde se habló acerca de, digamos, cómo la ley es totalmente diferente en unas comunidades y en otras. Asimismo, también hablamos acerca del impacto de las palabras en la construcción de la identidad de un pueblo, haciendo como un recorderis de las palabras principales, de su significado dentro de la jerga popular colombiana y cómo estas han generado como un impacto muy importante en cuanto a la manera en que nosotros percibimos nuestro entorno y nuestra sociedad. Posteriormente, en la unidad 2 también tenemos, como se dijo anteriormente, lo de la concepción del juguete como papel fundamental para conocer cómo es el progreso de una sociedad, ya que el juguete no solamente es un elemento que le permite a la persona o al niño eh, como experimentar o adquirir habilidades en su infancia, sino también es un símbolo de estatus o también de poderío tecnológico. Entonces también eso se hace una pequeña reflexión. También por otro lado se hizo un análisis en otro ensayo de lo que significa la palabra guache o guaricha. Son palabras que generalmente son despectivas para la persona de a pie, pero en realidad son palabras ancestrales que representaban algo mucho mejor de lo que realmente representan hoy día y cómo eso se distorsionó con el tiempo. Y porque es importante comenzar a rescatar ese poderío ancestral que tenían nuestras comunidades, incluso prehispánicas. Y por último, la unidad 3 se hizo como tomando en cuenta todo lo que ya se aprendió, la creación de un juguete que refuerce esa idea de identidad y que trate de romper ese esquema de hegemónico de acumulación de poder capitalista y pues enfocarse más que todo en, digamos, ver los puntos de vista de otras culturas que también viven de una manera sostenible y tienen un buen vivir, que fue, pues, digamos, la inspiración del juguete que se creó. Y por último, pues vamos a ahondar en dos cosas sobre qué aspectos se puedan profundizar en el futuro. El primero es el impacto de las palabras en el entorno. Necesitamos conocer más acerca de las palabras que nos caracterizan o que nos pueden llegar a caracterizar. Eso sería muy importante. Me interesó mucho ese tema. También producto de la última unidad donde conocí lo que tiene que ver el buen vivir y el Ubuntu, que es como una filosofía heredada de los ancestros africanos. También me gustaría ahondar más sobre más concepciones sostenibles donde se pueda vivir en armonía con el planeta, dejando de lado ese ideal de acumulación y de riqueza que lo único que hace es, desde mi punto de vista, dañar el planeta. También me gustaría mucho andar acerca de los conceptos ancestrales perdidos, como por ejemplo, digamos, las formas de vida de nuestros antepasados o de las personas que en este momento están más cerca a ese estilo de vida y cómo ellos ven el mundo. Y por último, también me gustaría ahondar en, digamos, la lucha de las minorías por ser reconocidas. Eso también pareció un aspecto muy importante. Por ejemplo, cuando tuve que leer el tema de la lucha de la comunidad afrodescendiente para poderse dar un espacio de igualdad o de equidad de condiciones también. Eso también pareció muy importante y me gustaría ahondarlo en algún momento. Y por último, ¿qué impacto tuvo en mi vida académica, en mi vida personal? Bueno, esta materia fue muy interesante ya que creo cuatro puntos importantes dentro de mi vida, tanto profesional como personal. El primero es que tuve una mayor conciencia en el uso del idioma como objeto de identidad, o sea, las palabras que yo utilizo día a día tienen un significado y tienen unas raíces que hablan de mi entorno y de las personas con las que me he rodeado y sus antepasados. También mayor conocimiento de las costumbres que forjan la identidad de una sociedad, esto a través del juego, a través de los elementos que se usan, a través de la filosofía de vida, eso también me hizo generar como un espacio reflexivo. También la ampliación de conocimientos en lo que respecta a la fundamentación de la ciudadanía, con lo que hablé a través del juego y la creatividad. Eso también me hizo ver que desde la tierna infancia se nos enseña a ser miembros activos de una sociedad y eso es muy importante. Eso me llama mucho la atención y me hizo entender que
desde que somos pequeños se nos enseña a ser de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo? Nos enseña a ser ciudadanos de alguna u otra forma. Y por último, también, eso es muy importante, esto no lo tenía muy presente, pero ya con esta asignatura lo tuve un poco más de reflexión, y fue el respeto por las minorías y los colectivos que aún luchan por ser reconocidos y que tienen un porqué de lucha, y que es necesario que como seres humanos nos respetemos en cuanto a ideales, a condiciones de vida, y sin importar de dónde vengamos o cómo seamos. Eso es muy importante y eso tal vez nos ayudaría a construir una mejor sociedad en el futuro. Finalmente, no me queda más que decir que muchísimas gracias por brindar la oportunidad de hacer este viaje, de tener conocimiento y nuevas experiencias, lo cual me parece muy importante y me gustaría seguir ahondando en estos temas. No siendo más, pues ya espero verlos en una próxima oportunidad y espero les haya gustado este video en donde hice como una introspección en lo que respecta a mi proceso de alguna manera eh, académico, siempre tratando de cumplir con los estándares y haciendo las investigaciones pertinentes. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.